Valentín, ¿apretaste el botón grabar en tu teléfono? Muy bien. Entonces, estoy contento de tener a Valentín con nosotros hoy día. Saludo a la Titi y al Dani, que nos visitan desde el extranjero de Chile. Pero hoy día también tenemos a alguien que... A ver, ¿cómo lo presento? Vamos a decir lo primero, ¿no? Que Valentín es estudiante de teología en la UAP. Un aplauso para Valentín. Sí. Bienvenido, Valentín, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación acá para participar y hablar con ustedes y para leer y estudiar con ustedes la lección de Escuela Sabática Joven. Ajá. Es un... I don't remember, sorry. ¿Puedes decirlo en inglés? Sí. Nuestros auditores saben inglés igual, Vladimir, no te preocupes. Privilege. Sí, thank you. That is the Un word. privilegio. Un privilegio estar acá, sí. Tranquilo, ¿no? Oye, Valentín. Nuestros auditores son... Valentín está son bien en intelectuales. la Universidad del Plata, pero ¿de dónde es? Sí. Habla inglés. Ok, soy de Israel, nací en Ah. Israel hace 26 años. Tengo 3 hermanos y una hermana, y todos están en Estados Unidos. Sí, Dios me llamó para estudiar acá teología, y después yo quiero servir y trabajar con Él para su nombre, su santo nombre. Amén. Estoy acá en la Universidad de Argentina con mi prometida. Entonces nosotros vamos a trabajar juntos, ella de parte de salud y yo de parte espiritual, salud espiritual. No sabía que ella también estaba estudiando en Argentina. ¿Cuál es el nombre de tu comprometida? Elines. Tu prometida. Elines. Que significa mi Dios Yo es conozco un a la mamá. milagro. Qué lindo. ¿Qué? ¿Otra vez? Muy bien. Es que yo conozco a la mamá. He trabajado con la mamá Sí. en misión. Sí. Con la mamá. Exacto, sí. Ella llegó acá hace 6 meses. No sabía. Qué bueno, Valentín. Bueno, con Valentín nos conocemos muy poquito, pero nos conocemos. Cuando yo llegué a Israel, Valentín asistía de vez en cuando a la iglesia hispana, porque quería aprender español porque se iba a ir a estudiar a la Universidad Argentina del Plata. Y por lo que veo, ya aprendió harto español. Muy bien, Valentín. Gracias. Very Thank good. you. Tough meod. Valentín, entonces ya estás. Bueno, tú hablas inglés y hebreo. Y ahora estás hablando español. Tengo una duda, sí. Porque sé que tu papá es el pastor de las iglesias rusas en Israel. Tú eres ruso igual, ¿no? Sí, yo hablo ruso también. Mira. Rusit se dice, ¿no? No, pero es en hebreo. Rusit. Sí, rusit. Sí, rusit. ¿Y cómo se dice tengo ruso una en pregunta. ruso? Berusit. Berusit. Titi. Yo tengo una pregunta. ¿Es verdad que el español es el idioma más difícil de aprender? Ok, mira, en comparación con ruso y español, para mí español es más difícil. Pero si vas a preguntar a otro que no sabe cómo hablar en ruso, qué difícil más, yo creo que ruso va a estar más difícil porque hay muchas conjugaciones de una palabra en ruso. Mucho más de que en español, pero en español hay muchos tiempos. Entonces, Pero mira qué interesante, la habilidad es súper flexible la mente del Valentín, porque en ruso, con su propio alfabeto, su propio tipo de idioma, en hebreo, que se lee Sí. hacia la otra dirección, con otro alfabeto, en otra pronunciación, y ahora en español. Gracias al Señor que no te fuiste a estudiar a Chile, porque ahí te demoráis un poquito de años más en aprender español. Es más difícil el chileno, es más raro.
Y muy, Bueno, muy Valentín, rápido. agradecido otra vez porque aceptaste la invitación. Bienvenido al podcast, que el Señor te bendiga. Bueno, Valentín me estaba dando la novedad, antes de que avancemos ya el podcast, que se nos casa este año. Felicidades, Valentín. Felicidades. Gracias, gracias. Que bueno, va a ser nuestro pastor, bueno, va a ser pastor hebreo. Bueno, no sabemos si en Con Israel, ¿a dónde ayuda, trabaja? con ayuda de Dios, y si Dios quiere, sí. Muy bien. Bueno, Baruch Haba, Todah Haba, y vamos a estudiar. Bueno, la Titi nos tiene que leer unos comentarios que nos dejaron, si no me equivoco, en el YouTube. Sí, tenemos 3 comentarios en YouTube. Estamos bien solicitados esta semana. Misael Cordero dice: saludos desde la iglesia de Lampa, chiquillos. No se imaginan lo que nos ayudan en su labor. Ay, qué lindo. También saludos para la iglesia de Lampa. También Mar Monti dice: excelente, chicos, saludos y bendiciones. Y pone una banderita argentina, así que saludos también para los que nos escuchan por ahí. Y tenemos un comentario de la Jenny Dinamarca que dice: hola chicos, respondiendo un poco a su pregunta, he sentido muchas veces cómo el Señor me consuela en oraciones. Lo recomiendo. Es literal dejar las cargas en Él. Uno se levanta sin el peso que empezó. Qué lindo, ¿cierto? Como estábamos conversando sobre la oración. Así que esos son los comentarios de esta semanita. Sobre la oración y el impacto que tienen las personas. Muchas gracias a la gente que nos saluda. Saludos a Argentina, que hoy día tenemos un invitado que vive en Argentina, y a la gente que nos escribe también de Argentina, que el Señor les bendiga. Y quiero dar yo un saludo especial, que hoy día en la mañana estaba en la iglesia y me llegó un video de una persona, de una familia, escuchando el podcast mientras iba en el viaje del auto de la casa a la iglesia. Yo sabía que iba a pasar eso. Pero por lo menos estudian, hacen el repaso, ¿no? Antes de llegar a la escuela Sati. Quiero mandarle un saludo ahí a la familia Molina, al Marce, mi amigo, a la Sarita, a la Anto, a todo, al Jefferson. Oh. Ah, de Reja Norte, ¿no? Que el Señor les bendiga. Sí, son Sí. de la iglesia La Titi. Sí. Ellos me mandaron el video hoy día que estaban escuchando el podcast en el auto. Oye, quiero decirle que se escucha re bien, ¿eh? Así que no se sientan orgullosos, pero se escucha bien. Muy bien. Vamos a comenzar. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Misterio Joven, Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se postea siempre en Spotify, Espacio Podcast. Ahí donde pueden encontrar esta lección de clase Maranata. Dejen su comentario, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y coméntenos también para saber su opinión sobre la lección de la semana. Vamos a comenzar y le vamos a pedir a nuestro invitado, vamos a hacer algo especial hoy día, le vamos a pedir a nuestro invitado que pueda hacer la oración. Y él nos dijo, ¿no? Todavía me cuesta un poquito expresarme en español, así que va a orar en hebreo. Pero no se preocupen, le vamos a poner subtítulos. No sirve los subtítulos en Spotify, en podcast. Pero vamos a escuchar la oración de Vladimir en Valentín. esta jornada. Dije Vladimir, perdón, Valentín. Todo bien. Que tengo una amiga. Vladimir, perdón, Valentín. Dale, Valentín. אורמוס. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך על היום המדהים הזה, על השבת המדהימה הזאת שאנחנו יכולים להיות כולנו פה ביחד, ללמוד את השיעור ולהרגיש את הנוכחות שלך. אבא, תביא לנו בבקשה את החוכמה שלך ואת העזרה שלך בזמן הקריאה ובזמן הלמידה של השיעור הנוכחי הזה. בשמך הקדוש ישוע, אמן. Bienvenido a Maranata Class, tu espacio podcast. Muy bien, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a la Titi que nos pueda hacer la pequeña introducción de el folleto de esta semana. Voy a limitarme a que sea pequeña. El título de esta lección, ya vamos a la lección número 10, ya queda poquito, ¿cierto?, para terminar este bonito folleto que hemos tenido sobre el altar y la importancia de nuestro culto, ¿cierto?, en adoración a Dios. La lección de esta semana lleva por título El altar y la palabra. Entonces, ya se imaginarán que vamos a hablar de lo importante que es la Biblia
para nuestra adoración, para nuestro momento que dedicamos, ¿cierto?, para el Señor. Y el escritor del folleto nos contó que durante la pandemia él decidió grabarse como unas palabras de aliento, ¿cierto?, bíblicas cada día y publicar los videos en redes sociales. En ese momento, ¿cierto?, todos teníamos mucho miedo, había sufrimiento, había gente que necesitaba esperanza y esa esperanza la podían encontrar en la palabra de Dios. Entonces, él lo hizo, ¿cierto?, en redes sociales y no pasó mucho tiempo hasta que algunos espectadores del mundo, además de seguirlo, le escribían para agradecerle por los mensajes. Fue de verdad muy bonito. De hecho, le mencionaron cómo algunas reflexiones habían llegado directamente de Dios justo en un momento en el que ellos más lo necesitaban. De hecho, hay un testimonio en particular de una mamita que tenía a su hija adolescente que ella sufría de depresión. Y dice que ella le compartía los mensajes todos los días y le decía, no sé qué es, pero sus reflexiones logran llegar a ella cuando ninguna otra cosa funciona. No sé cómo agradecerle, que Dios lo bendiga. Y es tremendo cómo puede ser, ¿cierto?, que las palabras de Dios honden tanto en el corazón de las personas, los ayuden, ¿cierto?, en sus momentos de dificultad. Entonces vamos a hablar sobre esto, sobre los resultados que tiene pasar tiempo con Dios, pero no solamente eso, sino con su palabra. Así que vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios. Muy bien, el texto de esta semana se encuentra en Colosenses 3, del 16 al 17, y dice así. Bueno, del 1 al 17, pero vamos a leer del 16 al 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Muy bien, le voy a preguntar otra vez dije, perdóname Valentín, que tengo un amigo de aquí, Israel, que se llama Vladimir, entonces, y se parece un poquito a ti, entonces me confundo, ya habla hebreo y todo. Entonces, Valentín, ¿qué comentario nos puedes compartir esta mañana o esta jornada sobre el texto de esta semana? Bueno, me llamó a la atención dos cosas que escribieron en versículo 16. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando nosotros leemos eso, necesitamos tener una atención sobre que nosotros no necesitamos ser superior a alguien. Nosotros juntos necesitamos estudiar la Biblia con Con voluntad. Con voluntad, tener y buscar el camino, verdad, que Jesús quiere que nosotros vamos a ir y vamos a caminar con Él. Y la segunda cosa que me llamó la atención, cantando con gracia en vuestros corazones. Nosotros necesitamos siempre recordar que Dios y que Jesús murió en la cruz y que nosotros debemos nuestras vidas a Él. Amén. Amén. Yo quisiera agregar a estas sabias palabras de Valentín el hecho de que cuando estudiamos, él dijo, bueno, hay que estudiar con harta como voluntad, ¿no? Cuando estudiamos la palabra, quiero hacer una comparación, pero la voy a hacer después, es muy raro que hay gente que estudia la palabra del Señor, pero no se afecta nunca fue afectada. Yo he tenido profesores, o tengo profesores incluso, que son profesionales en la Biblia, se saben los textos de memoria, pero nunca se sintieron afectados por ella, o se convirtieron al Evangelio. Me parece súper extraño, porque para mí la Biblia es como, si hay un objeto sobrenatural sobre la tierra, en la Biblia. Entonces, quiero acotar, no solo hablar... a estudiarla con voluntad, sino que si te das cuenta en el texto, al final dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
tiene implícito esta parte del texto? Humildad. Humildad. Creo que el estudio de la Biblia es súper necesario y te ayuda a que sea suficiente con humildad. Porque si no estudiamos nosotros el texto con humildad, si venimos al texto de forma inquisitiva o ya con ciertas respuestas preestablecidas en nuestra forma de interpretarla, va a ser difícil que nos afecte. Yo sé que es obvio que tenemos que estudiarla con oración, ¿cierto? Porque la oración va a afectar nuestro estudio. Y bueno, el mismo texto dice, ¿no? Haciéndolo de forma espiritual, con cántico e himnos. Bonito, ¿no? Con cántico e himnos. Pero yo creo que el elemento va a ser la humildad. Porque si dejamos, vamos a decir así, en el estudio al Señor, con humildad, el Señor va a ser el que nos dé respuesta, nos ayude a encontrar sabiduría en ella y nos transforme. Entonces, eso quería agregar un poquito a lo que dice el Valentín. Le voy a dar toda la... perdóname. No, es más fácil si vas a llamarme Valen. No necesitas decir Valentín. Valen. Ok, perdón. El Dani quiere hacer un comentario. Sí, hoy yo también he tenido... Sí, me parece muy curioso lo que dice el Mati. Yo he tenido varios amigos o conocidos que hemos hecho grupos pequeños y muchas cosas, pero que eran muy estudiosos de profecía, se llenaban de contenido. Y es increíble, pero por X motivos, razones, situaciones complicadas, ya no están en la iglesia. Y uno lo recuerda y es como súper triste porque eran gente muy valiosa. No sé, es muy verdad lo que dice el Mati. Y es increíble porque también me hace mucho sentido lo que dice en Colosenses cuando dice... Pongamos las cosas, no miremos las cosas de la tierra, sino las cosas del cielo, donde pongamos la mirada. Y eso me hace mucho sentido con esto, con ser humilde, ser perseverante en el tema. Y cuando estaba leyendo la lección, quizás me voy a irme por las ramas, como siempre. Pero dentro de esto, en la lección me llamó mucho la atención el martes, cuando habla acerca de los altares, ¿cierto? De la oración, que es importante leer la Biblia, ¿cierto? Pero también habla sobre la meditación y dice que no solo es importante leer la Biblia, sino que pensar. Dice en estos textos destacados, en el día martes dice: nuestros altares de adoración no deben ser simplemente lugares donde leemos la palabra de Dios, deben ser lugares donde meditemos en la palabra de Dios, para luego continuar pensando en ella mientras transcurre el día. Y me acordé de algo súper significativo en mi vida. Bueno, siempre que yo pongo así como las cosas que hago mal. Pero... una lista larga. Que es una lista larga de cosas que hago mal. Sí. Y en esto, bueno, yo he estado en 2 casas. Desde que salí de la casa de mi mamá, de mi familia, he estado en 2 casas arrendadas. Y en las 2 que he estado, en la última hora, hace ya como un año, más o menos, un poquito más, nunca pensé en el altar, nunca pensé en ese espacio donde iba a adorar. Siempre pensé, por ejemplo, en dónde iba a tener mi oficina para trabajar, dónde iba a tener mi taller de carpintería, mi lugar donde dibujo, qué sé yo. Entonces, nunca hice las cosas pensando en las cosas del cielo. Entonces, nunca puse en prioridad dónde iba a tener mi taller, mi oficina, y aparte donde iba a tener mi lugar de comunión, mi adoración. Y no estoy diciendo que Dios no pueda estar como en todos lados, pero sí algo que es importante para Dios y para nosotros es quizás tener una representación física de donde poder tener comunión. Por algo también existía el santuario del desierto, ¿cierto? Para recordar de manera física la adoración. Entonces,
si nosotros estuviéramos pensando, ¿cierto?, en las cosas del cielo, primero pondríamos como prioridades las cosas de Dios, su espacio, donde Él quiere habitar en nuestro hogar, ¿cierto? Y eso también habla mucho de la mente, pues dónde están nuestras prioridades. Por ejemplo, si yo digo, no, que no es mi caso, me encanta llevar gente a mi casa, compartir con mis amigos, pero en mi casa tengo 2 platos y 2 vasos, evidentemente no da cuenta de que quiero tener mucha gente en mi casa. Un piso Claro. en vez de sillas. Un piso, claro. Entonces, las prioridades de la mente, ¿dónde están? Si nosotros tuviéramos un altar, sí daría cuenta de quizás un lugar donde queremos invitar a Dios en nuestro hogar. Y me acordaba, y eso nos pasa como a nivel personal y a nivel de repente también de comunidad religiosa. La otra vez, no voy a decir nombre, pero fui a un colegio en un campo escuela. No voy a exponer nada. Y dentro de las actividades que estábamos haciendo en el colegio, íbamos como... siempre me estoy dando vueltas y cosas así. Y en un momento me topé con la salita de oración del colegio. Y dije, voy a entrar a mirar, curioso. Y entro y efectivamente estaba como esta tipo alfombra peludita para poder arrodillarse, unos cojines, pero también habían cajas, pliegos de cartón, así como... Era Como que bodega. estaba también. descuidado. Efectivamente, se habían transformado en una bodega. Y eso efectivamente es porque ni como de manera personal ni quizás como comunidad estamos poniendo a Dios en un lugar adecuado, en un altar bonito, donde nos preocupemos, donde de verdad estén nuestras prioridades. Entonces es importante quizás empezar a ordenar eso en nuestras casas. Los chiquillos que quizás pronto van a irse de sus casas, que estén estudiando, tener siempre en consideración eso. ¿Dónde voy a tener el altar en mi hogar? Bueno, yo tuve que como que expandir un poquito el texto para comprender bien de qué estaba hablando para la carta de Colosenses, porque primero, cierto, se ve todo el capítulo 3 y me llama la atención de que el capítulo empieza, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el Mati decía que hay gente que efectivamente lee la Biblia, ¿cierto? Y no hay ningún cambio en su vida, pero aquí se le está hablando a personas que si habéis resucitado con Cristo, o sea, estas personas realmente están aceptando el sacrificio que hizo Jesús en su vida y están, ¿cierto?, teniendo un contraste, porque eso es el capítulo 3, un contraste entre la vida antigua y la vida nueva que ellos van a llevar ahora que aceptaron a Jesús en su vida, ahora que ellos, ¿cierto?, iban a creer en las palabras de Jesús, tanto dichas en vida como las antiguas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Entonces, es importante, ¿cierto?, que después, eso es lo que viene un contraste de que si resucitaste con Cristo, tienes que buscar las cosas de arriba donde está Cristo, ¿cierto? Poner las cosas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ya moriste, ya murió tu antiguo yo, ¿cierto? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis llamados, manifestados con Él en gloria. O sea, no le estamos hablando a cualquier persona, le estamos hablando a personas que recibieron el llamado de Jesús, como nosotros, cristianos, seguidores de Cristo. Y ahora se les viene, ¿cierto?, ese contraste que dice, a la antigua vida, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, ¿cierto?, la fornicación, la impureza, las pasiones, todas esas cosas, porque se tienen que revestir de nuevo, ¿cierto? Y después, a partir del 12 recién viene lo que nosotros tenemos que hacer, porque del 5 al 11 sería lo que uno tiene que dejar de hacer, y del 12 al 17 lo que uno tiene que empezar a hacer. O sea, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables en misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿cierto? Todos esos frutos del Espíritu. Y finalmente dicen,
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, ¿cierto? Cantando con gracia en vuestros corazones, pasándola bien con himnos, con cánticos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿ya? Tiene que realmente hacerse un cambio en su vida, no solamente estén diciéndolo, también que sea de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cuál es la conclusión que puedo sacar de todo esto? Si nosotros nos hacemos llamar seguidores de Cristo, no puede, ¿cierto?, haber un cambio en nuestra vida sin la palabra de Dios. O sea, nosotros constantemente estamos buscando ser, ¿cierto?, santificados, que podamos hacer propicio a nuestra vida para volver a morar por completo con Jesús. Entonces nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. ¿Y cómo podemos arreglar, por decir así, nuestro carácter? Es mediante la palabra de Dios. Así que ese es como nuestro rol dentro de nuestra conversión, es nutrirnos de la palabra de Dios para que haga un cambio en nuestra vida como cristianos. Ya que el Dani sacó el día de la lección que habla sobre la meditación, que hacer unas pequeñas comparaciones. Valentín me puede corregir, ya que él vivió toda su vida en Israel y él va a saber más que yo de estos datos. Pero quiero comparar un poquito entre el cristianismo, el cristianismo, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo, que es la meditación. ¿Okay? Por ejemplo, para el cristianismo y el catolicismo es similar, ¿no? Reflexión profunda en la palabra de Dios, aunque para el catolicismo también tiene que ver con una relación íntima con las cosas del más allá. Para el budismo es atención plena, concentración y vaciamiento de los pensamientos. Eso es muy raro. Y nunca entendí eso cuando era chico y escuchaba, pongan la mente en blanco. Yo pensaba en el color blanco, supongo que eso era, no sé. Nunca lo entendí. El elefante. De verdad, la Cata cuando dijo, no piensen en el elefante. Hinduismo es la unión con la Brahma, ¿cierto? Que es con lo divino, a través de la mente y los sentidos. Para el Islam es un recuerdo constante de Alá, más que meditar. Es solo recordar y repetir. Y para el judaísmo tiene que ver con la contemplación de los misterios divinos y la Torá. La contemplación de la Torá y de lo que se conoce como los misterios divinos o el árbol de los misterios. Bien. Ahora, ¿cómo se practica? Por ejemplo, en el cristianismo tiene una pequeña división con el catolicismo, ¿sí? Pero es similar. Por ejemplo, el cristianismo es lectura, estudio, memorización de la Biblia, ¿cierto? Oración, pensar en Dios durante el día. Para el catolicismo no es tan así, sino que puede haber recitación del rosario, ¿cierto? Adoración eucarística, que es cuando se toman sus cositas, y silencio, bueno, y lectura del rosario, o repetición, perdón. Para el budismo, miren, es sentarse en posturas específicas, poner atención a la oración, recitación de los mantras, ¿ya? Y visualización. Miren, para el hinduismo, cánticos, ya que se le llaman los japa, respiración también, visualización también, repetición del Om, ¿cierto? Y de los mantras. Pero también se agrega, para todas las chiquillas que les gustan estas cosas extrañas, el yoga. El yoga es una forma de meditación hinduista. ¿Ya? No, que igual el yoga hace bien para... No. Forma de meditación hinduista. Se los digo y no se los mando a decir con nadie. El Islam vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Una repetición, incluso de forma rítmica, ¿cierto? Yo he escuchado de repente cuando recitan el Corán que lo hacen como medio cantado. Y de ciertos movimientos físicos. Cierto, Valentín, que ellos oran y hacen siempre repiten unos movimientos. Pasarse las manitos por la cara, inclinarse. No así para el judaísmo, que es el estudio profundo de la Torá, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Y combinaciones de las letras, depende como porque yo sé, reitero, el Valentín me puede corregir, pero hay hartas facciones en el judaísmo, ¿cierto? Que están los de la Cabala, ¿cierto? Están los místicos, pero hay muchos, hay algunos, por ejemplo, los que se llaman hasídicos, que para ellos hasta el hebreo es sagrado, el lenguaje, entonces no lo hablan, ellos hablan yiddish, entonces tiene que ver con eso también en su meditación. Bueno,
La frecuencia es variable, ¿cierto? Algunos lo hacen todos los días. No voy a repetir eso. Pero, ¿cuáles son las grandes diferencias? Titi, no te escuché, perdóname. Que igual es importante como separar el yoga de los estiramientos, porque los estiramientos no es algo satánico, sino que el yoga lo que quiere es una armonía. Detengámonos. ¿Qué está haciendo la Titi en sus tiempos libres? El yoga son estiramientos que hacen, ¿cierto? Pero para poner en armonía la mente y el cuerpo, ¿ok? Estirarse no está mal. Lo malo es, ¿cierto?, ocupar los mantras y esa enfocación que tienen en las meditaciones, pero no vayamos a confundir con estirar el cuerpo. No sé si se entiende. Estirar el cuerpo previo para hacer ejercicio, dices tú, claro, correcto. Estiramiento de los Estirar músculos, el cuerpo no como... para reflexionar, no, po, incorrecto. Eso. Fuego del cielo, apertura de la tierra, tragar completamente gente. Entonces vamos a ver cuáles son las principales diferencias, ¿no? Por ejemplo, algo que, bueno, voy a decir las otras, ¿no? En el budismo y el hinduismo no hay como, bueno, en el budismo no hay un Dios personal, sino que hay que desapegarse del yo en la meditación. En el hinduismo hay un politeísmo, entonces lo importante es enfocarse en lo sagrado. Y miren, las energías cósmicas, cuando alguien empieza a hablar de energía y de cosmos, hinduismo. Lo mismo pasa, otra vez con el Islam, ¿no? El énfasis es en obediencia y repetición. No hay mucho en la reflexión. Me llama mucho la atención eso, ¿no? En el Islam no se da mucho tiempo a la reflexión, más a la repetición y a la obediencia. Y bueno, y en el judaísmo no se usan técnicas como esta, pero sí de repente se pueden incluir algunas prácticas esotéricas dependiendo nuevamente de la facción. Pero miren la diferencia esencial con el cristianismo. ¿Cuál es el poder de la meditación cristiana? Llenarse con la palabra de Dios. Orarle al Señor para que nos llene con la palabra y que en nuestra boca abunde y en nuestros pensamientos. No hay mantras extraños, no hay rituales extraños, es llenarse con la palabra. Entonces quiero preguntarle ahora a nuestro invitado, ¿tiene alguna... Bueno, la pregunta textual es así, porque está en el folleto, se la pregunto. ¿De qué manera la Biblia cambió tu vida, Valentín? Comparten alguna experiencia. Ok, entonces yo nací en una familia creyente. Mi papá es un pastor en Israel y desde siempre recuerdo que mis padres me enseñaron que había de leer las escrituras, orar y dedicar mi vida a Dios. Iba a club de conquistadores y allí también me enseñaron cuán importante es tener una relación personal con Dios. Perdón, ¿cómo se llaman los conquis en Israel? En Israel, Motzei Haderech. Motzei Haderech. Es como los encontradores de caminos, ¿no? Exacto, sí. Pero yo nunca había experimentado por mí mismo la presencia de Dios. Sabía que eso era lo correcto, pero no tenía una experiencia personal. A los 14 años decidí estudiar la Biblia por mi cuenta, sin la ayuda de nadie. Empecé a leer y me encontré con los versículos del libro de José, capítulo 1, versículos 8 y 9. Quiero leer con ustedes. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando los leí, sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. Pero aún no entendía cómo estas palabras podrían aplicarse en mi vida. Tiempo después viví una situación en que yo experimenté de forma clara el cumplimiento de ese pasaje.
A esa edad en Israel es bastante popular ir a fiestas, a casas de amigos y comenzar a beber alcohol. Mis compañeros de clase decidieron organizar una fiesta en la casa de un chico de ellos, porque sus padres estaban de viaje y vinieron a mí y me invitaron, pero yo rechacé la invitación. Le dije que estaba en contra del consumo de alcohol y que eso iba en contra de lo que dice la Biblia y de mi fe. No lo entendieron, incluso se rieron de mí. Al día siguiente, cuando llegué a clase, estos mismos compañeros vinieron a decirme que respetaban mis valores y mi fe. Yo no entendí qué había pasado. Resulta que uno de los jóvenes en casa fiesta bebió tanto que terminó completamente ebrio. Decidió tomar las llaves del auto de sus padres y salir a conducir, aunque no tenía licencia. Uno de sus amigos decidió acompañarlo. Al subirle al auto, encendió el motor y comenzó a conducir, pero como estaba borracho, chocó contra el coche de los vecinos en un accidente muy grave. El amigo que iba con él terminó en el hospital. Sus padres quedaron endeudados y el chico que conducía perdió la posibilidad de obtener su licencia. Esta fue la primera vez que sentí realmente la presencia de Dios en mi vida. Fue entonces cuando decidí consagrarme completamente a Él y bautizarme. ¡Wow! Qué fuerte. Lindo testimonio. El hecho de empezar a consagrarse y estudiar la Biblia cambia la vida de hartas personas. Sí. Lo demuestra la vida de Vladimir y bueno, la de los amigos. Valentín. Valentín. ¡Ah, por favor! ¿Qué dije? No pasa nada. Todo bien. Aceptar de nuevo el pobre Valentín, tú dile Valentín. Mateo, no importa. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Vale, Sí, por antes. Sí. Es que, como que hablaste de un contexto de fiestas con tus amigos, pero eso significa que, como que tu papá, que era pastor, pastoreaba dentro del ambiente como secular de Israel, ¿no? O participaba en un colegio no religioso, por así decirlo. Con los amigos que iba. ¿Yo? Sí, claro, como tu No, vida era... estos amigos, de secular, ellos no estaban en la iglesia, Claro. ellos no sabían a Dios y Ajá. ellos no eran No hay, adventistas. no por hay ejemplo. colegio adventista en Israel. Claro, y eso no te ha sido difícil, porque en Israel yo entiendo que es difícil ser cristiano, siendo israelita. En una manera sí. Cuando yo dije que yo creo en Jesús, mis amigos en este tiempo, ellos no aceptaron eso y ellos empezaron como decir malas palabras sobre Jesús, por ejemplo, y como hacer bullying en Israel a mí. Pero con tiempo, por ejemplo, si yo voy ahora a hablar con mis amigos ahora cuando ellos tienen como 20 o 18 años, por ejemplo, ellos van a decir, qué interesante, wow, yo no sabía que hay esta religión en Israel. Pero cuando yo voy a invitar, por ejemplo, ellos, sí, es interesante para vos, vamos conmigo a mi iglesia para mirar cómo nosotros hacemos nuestro culto, para saber más. Ellos dijeron, no, para. Esta es tu creencia, muy, muy interesante, pero nosotros tenemos nuestra creencia, entonces nosotros no queremos, tu creencia es tu creencia, nosotros tenemos nuestra, no queremos ir a otro lugar. Pero
en tiempo cuando yo era niño es complicado. Oye, Era complicado decir que yo cristiano. Y ahora que estás estudiando para ser pastor, ¿piensas como meta quizás volver a Israel Exacto, a predicar sí. allá? Sí. Sí, yo quiero encontrar el verdad camino para tener relación con los judíos y cómo yo puedo venir y hablar con ellos sin tener como temor que ellos no van a aceptar a Jesús. Por ejemplo, en la religión musulmana es muy importante para ellos decir que Jesús es un profeta y preguntar a ellos muchas preguntas sobre el Corán. Y como que ellos van a Corán leer y te responder para que te sabes la Corán. Y después cuando ellos van a leer más Corán, ellos van a encontrar que Jesús es una persona muy importante. Y con ayuda de este tema puedes acercar a ellos y como ayudar a ellos a venir a la religión cristiana. Pero nosotros no tenemos un camino para los judíos que es el más, ¿cómo se dice? Más verdadero camino para acercar a ellos y para ayudar a ellos como saber que Jesús no es alguien que hizo algo para matar la religión judía, que la religión judía es conectado con religión cristiana y nosotros creemos en un Dios que ellos creyeron. Entonces, algo así. Esa es mi propuesta y que yo oro que Dios va a ayudarme para encontrar. Valentín, hay un pastor que es judío, que es el primer pastor judío que es israelí y adventista, que es el pastor Shalom. Pastor Shalom, sí. Y Valentín sería nuestro segundo pastor judío adventista, no hay más. Sí, no hay más. Todavía. Wow. Aún, eso. Wow. Amén. Sí. Amén y amén. Bueno, para ir finalizando, Elena de White también tiene algo que decir con respecto a lo que estábamos conversando. El conflicto de los siglos dice así: pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Amén. Quiero romper el protocolo y voy a leer la que está en Testimonios para la Iglesia, que era muy buena. Decía: hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, cuando tengáis un momento libre, abrid la Biblia y atesorad en la mente sus preciosas verdades. Cuando estéis trabajando, custodiad vuestra mente, mantenedla firme en Dios, hablad menos y meditad más. Amén. Qué buena frase. Amén. Muy bien. Estamos ya casi finalizando. Valentín, lo dije bien, pensaron Muy que me iba a bien, equivocar. Mateo. Les recuerdo a todos nuestros auditores que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Pueden encontrar Clase Maranata ahí, la lección de la semana. Y en Spotify como Espacio Podcast. Así que vayan, denle un me gusta, compártanlo y coméntenos ustedes. ¿Cómo le ha afectado a ustedes la Biblia? ¿Cuál es su testimonio para contar? Muy bonito el testimonio de Valentín. Esperamos que los suyos sean igual de poderosos. Y quiero leer igual estaba muy bonita, que dice: My life today. Dice: es imposible cualquier mente humana agotar una verdad
o promesa de la Biblia. Qué buena frase, me gustó tanto esa. Así que estamos finalizando. Valentín, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué hora es allá en Argentina, Valentín? Ahora es 5:09. Ah, de la tarde. Está a A la punto de acabar tarde, a la tu tarde. sábado, ¿no? Sí. Ah, Por eso yo contraje eso. ahora se va a Sociedad Joven. Que el Señor te bendiga. Estás quedándote en los dorms, me dijiste, ¿no? Ujú. Los que están dentro de la universidad. Yo me quedé en los Sí. dorms de la UAP. Un olor insoportable. Así que fuerza, Valentín. Gracias. Ánimo, fuerza. Que el Señor te bendiga. ¿En qué año vas? Segundo. Segundo. Muy bien. Si necesitas ayuda con las tareas, me puedes pedir. Bueno, sí, te sirve más el chat GPT, pero cualquier cosa me pregunta. Gracias. Oye, nada que ver, ¿eh? Ya estamos finalizando, pero ¿está todavía el profe Laurento Ionesco en la UAP? Puede ser que sí, pero yo Un rumano. todavía Estaba encargado de los posgrados, me yo no sé, todavía no tengo clases con todos los Ok. profesores. Si Entonces. tienen la posibilidad, toma clases con él. Muy, muy buen profe, Laurento Ionesco. Ok. Muy bien. Gracias por su audiencia. Recuerden estudiar el folleto todos los días, pasarlo bien el sábado mañana, llevar comiditas, reírse y eso. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? El altar y el corazón. El altar y el corazón. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Nos Nos escuchamos vamos. esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao, chao. Chao. Chao, chao.